La palabra del Señor, Evangelio según Mateo capítulo 13, a partir del verso 18 vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 13, a partir del verso 18 damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así su palabra: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero hay dos cosas. Dice: el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace sin fruto, infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pueden sentarse en el nombre de Jesús. Durante algunos minutos esta tarde quiero hablar bajo el tema el afán asesino silencioso. En la parábola del sembrador se denota una descripción del trabajo del sembrador, valga la redundancia, y de la realidad de las tierras que reciben la semilla. Ya sabemos que la intención de esta parábola no solo es hablar del sembrador y de las diferentes clases de tierra que existen, sino más bien esas tierras definitivamente representan a diferentes clases de personas que reciben la palabra de Dios. Cuando uno habla de la tierra de junto al camino, prácticamente habla de las personas que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. Ya hemos hablado de esta clase de tierra y de este grupo de personas. La que fue sembrada en pedregales, es la última vez que hablamos de esto, es aquellos que no tienen raíz en sí, y por no tener raíz en sí son de corta duración. Está la tierra que es entre espinos, que hay dos elementos que la asfixian: es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Y en algún momento vamos a ver lo que es la semilla en buena tierra, y esas son las personas que oyen, entienden la palabra y dan fruto. Cualquiera pudiera criticar el trabajo del sembrador, ya que no seleccionó, pudiera decir alguien, bien las clases de tierra para poder sembrar su semilla. Pero en definitiva ese no es el mensaje. Más bien el mensaje se denota en sí la esperanza que tiene el sembrador de querer fructificar. No importa la condición del terreno, más bien está confiando en el poder de la semilla. Hemos hecho un acercamiento a las dos primeras clases de tierra, que pueden ser dos grupos de personas. Hoy haremos un acercamiento a la tercera clase de tierra, que, como se dirá, es la que está rodeada entre espinos, lo cual denota una característica de sequedad de la tierra, la cual es apta solo para producir espinos. Quiero que le preste atención a esa clase de tierra, porque es una tierra, como dirá Jesús a la hora de contar la parábola del sembrador, es una tierra que lo único que tiene la capacidad de producir es espinos. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla en relación a la tierra ligado a espinos, tristemente está hablando de maldición. Voy a presentarle por lo menos dos textos, uno del Antiguo y uno del Nuevo Testamento, para afirmar lo que estamos hablando. Génesis capítulo 3, verso 17 y 18 dice así: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Nota la expresión que se dice ahí: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
Y hablando de la tierra dice que ha sido maldecida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. En el Nuevo Testamento también hay una concordancia en relación a este principio. Hebreos capítulo 6, verso 7 y verso 8 dice así: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, dice, recibe bendición de Dios. Pero el verso 8 dice: pero la que produce espinos y abrojos es probada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Una tierra que solo tenga la capacidad de producir espinos es una tierra que está bajo maldición divina. Lo interesante del sembrador a la hora de estar sembrando en las diferentes clases de tierra no es que tenga falta de capacidad o no es que tenga falta de experiencia. Cuando el sembrador tira su semilla sobre aquella tierra, aún teniendo las condiciones de tener espinos, se interpreta inmediatamente que esa tierra está bajo maldición. Y lo hace el sembrador de colocar su semilla en ese terreno no para querer desperdiciar su semilla. La intención del sembrador más bien es acabar con aquel estado de maldición, que más que una necedad por parte del sembrador es un acto de misericordia que quiere cambiar la maldición de aquella tierra por una tremenda bendición. Es más, puedo asegurar esta preciosa tarde, hablando de la condición de la tierra que produce espinos en relación a los seres humanos, aquellos que están bajo la maldición del pecado. Todos estábamos en esa misma condición antes de venir a nuestro Señor Jesucristo, pero una vez que fuimos expuestos a la palabra de nuestro Señor Jesús, esa maldición fue cambiada por una tremenda bendición. Ya el signo de la maldición no está sobre nuestras vidas, sino lo que Dios nos ha dado al presente a cada uno de nosotros es una tremenda bendición. No sé si estoy hablando a gente bendecida hoy esta preciosa tarde. Anteriormente y antes de venir a nuestro Señor Jesús pesaba sobre su vida una maldición de pecado, pero ahora tenemos la bendición de la salvación en cada uno de nosotros. Lo que hoy se está diciendo desde este púlpito no es una pérdida de tiempo, ni tampoco es un acto de chantaje o de manipulación. Más bien es un acto de misericordia de Dios para nosotros, porque Él no quiere que vivamos bajo el signo de la maldición y nos terminemos engañando a nosotros mismos. El problema de la tierra que produce espinos es que esa tierra, para producir espinos, involucra un gran esfuerzo en el proceso de esa producción, y lo único que puede resultar al final de todo ese esfuerzo es cardos y es espinos. Definitivamente no es algo provechoso, pero es ahí realmente donde se produce el engaño. Hay tanto esfuerzo, hay tanto trabajo para que al final no resulte en absolutamente nada. Si tan solo fuéramos creyentes a lo que la palabra dice, nos liberaríamos de tantas maldiciones que nos están asfixiando. Hoy se nos está dando una semilla desde este púlpito, que si la dejas producir traerá bendición, aquella bendición que tanto has estado buscando, y no importa el esfuerzo que has hecho, quizás a la fecha no lo has podido recibir, pero si este día tomas esta palabra que va en forma de semilla y la haces producir, Dios tendrá tremendas bendiciones para tu vida. Dios quiere bendecir tu vida hoy, esta preciosa tarde. El desierto es un sitio muy difícil para las plantas, debido al aire seco y caliente, y por la escasa agua también en el ambiente es difícil poder traer los nutrientes necesarios para que pueda haber una tremenda producción de plantas y árboles. Por eso los desiertos mayoritariamente tienen la capacidad de producir solamente cactus y otra clase de vegetación, que la mayoría de ellas siempre contienen lo que son espinas. Esas plantas que se desarrollan en el desierto tienen que realmente trabajar poderosamente en sus raíces. Y cuando por alguna causa, puede
puede ser una lluvia, puede ser el rocío, y esas plantas son expuestas al agua. Ellas la van a evaporar por medio de sus hojas mediante un proceso que se conoce como el proceso de la transpiración. Quizás para nosotros sería como una cuestión en la cual sudamos, ellas todavía lo están introduciendo en sí mismos. Hay diferentes clases de plantas en el desierto. Algunas son conocidas como plantas secas o como las plantas suculentas. Ahí están todas las clases de cactus. Hay plantas anuales y hay plantas perennes. Y hay otra clase de plantas que debido a las condiciones no logran sobrevivir y simplemente mueren. La lucha por el agua es permanente y no hay día que no se luche por ella. Hay plantas que profundizan sus raíces un poco más de 3 metros para poder obtener el vital líquido. Y en ese proceso hay plantas que tienen que producir un mecanismo de defensa que les asegurará su supervivencia. Hay plantas que para asegurar la obtención del agua, ellas van a profundizar sus raíces, y una vez conectan con el agua, estas plantas no van a querer compartir esa fuente de agua con plantas a su alrededor. Y cuando ellas realmente llegan y encuentran agua, entonces van a producir un mecanismo de defensa. En ese mecanismo de defensa van a producir una serie de químicos especiales o algunas clases de toxinas que son liberadas en el suelo cercano, lo que produce una dificultad a las plantas vecinas, el hecho de poder crecer en ese mismo suelo. Ese mecanismo de defensa se llama alelopatía. La alelopatía no es otra cosa sino un fenómeno biológico por el cual un organismo produce uno o más compuestos bioquímicos que influyen de manera negativa en el crecimiento o supervivencia de otros organismos que están alrededor de él. Eso es lo que se produce cuando hay plantas que lo que son espinos, que lo que son cardos. Difícilmente va a haber otra clase o otra especie de árboles creciendo alrededor de esta planta, porque estas plantas que producen espinos han profundizado sus raíces y han encontrado una vena de agua y se sienten preocupadas. Aunque nos parezca raro, también se ha comprobado que las plantas pueden comunicarse, tienen en alguna medida alguna clase, si se pudiese llamar, de emociones, y se ha descubierto ese mecanismo de defensa en algunas plantas. Cuando estos espinos, cuando estos cardos han hecho contacto con el agua, ellos mismos no permiten que haya más plantas a su alrededor para que se puedan desarrollar, quitándoles así el agua que ellas tienen en ese momento. Estoy hablando de esto sencillamente para ver por qué Jesús comparó a las personas como una tierra que lo único que son capaces de producir son espinos y cardos. Ese es el problema entonces de los espinos. Trabajan y se esfuerzan tanto, hacen un trabajo quizás el doble o el triple que las demás plantas para poder asegurar su supervivencia. Y cuando han hallado una fuente de supervivencia, lo más lógico y lo más práctico que encuentran esas plantas sencillamente es generar un ambiente hostil para que no vaya a sentarse allí ninguna planta vecina y que no se pueda reproducir y que no le quiten el agua que ella ha descubierto. Por lo tanto, los espinos y los cardos se convierten en los verdugos de la planta que va creciendo. Cualquier semilla que sea sembrada, cualquier semilla que sea asimilada por la tierra, los espinos y los cardos se convertirán en sus verdugos. Dios quiera que los que estamos hoy aquí esta preciosa hora nos hayamos conectado a la fuente de agua inagotable que es nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros podamos ser capaces no de estropear el camino a otro, y que nosotros seamos capaces no de producir esos elementos biológicos que suspenderán la vida o el crecimiento en alguien más. No podemos tener un estilo de vida como los espinos y los cardos. Si hemos llegado a la fuente de bendición, no es para quitarle la vida a los que están a nuestro alrededor. Si hemos llegado a la fuente de vida, es para compartir la vida que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No estamos aquí para quitarle la vida a los que están a nuestro alrededor, más bien estamos aquí para impartir vida para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús. Que hemos nosotros encontrado el razón, hemos encontrado la fuente, hemos encontrado la bendición a nuestra vida. Ahora el trabajo nuestro es compartir esa bendición que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Uno pudiera criticar esas plantas y decir, hombre, qué egoístas son esas plantas. Encontraron agua y en lugar de compartir con otras plantas, le tiran venenos a otras plantas para que no crezcan.
Les dije que eso se llama alelopatía. Quiero decir que eso no solo se da entre las plantas, a veces se da entre los seres humanos. Bueno, no los que están aquí, espero, digo, esta preciosa tarde. El afán es lo mismo en el ser humano que es la alelopatía en los espíritus. Nos esforzamos tanto por las cosas materiales que cuando llegamos a producir algo estamos tan engañados con esas cosas que cuando la semilla del reino de Dios nos pide algo, sencillamente la terminamos asfixiando. La pregunta es, ¿qué es el afán? El afán no es otra cosa sino entregarse al trabajo con una tremenda solicitud, esfuerzo y fatiga. En esto que es el afán también están involucrados aspectos como la ansiedad y la preocupación. Si usted sufre mucho de ansiedad y si usted sufre mucho de preocupación, usted es una persona afanada. Y esas personas que son afanadas sencillamente están viviendo un engaño. Por definición, una persona afanada es la que siempre se irá trabajando de manera obsesiva. Se convierte en un esclavo del trabajo, con el engaño que si no lo hace de esta manera no podrá salir adelante nunca, sin darse cuenta que si nosotros llegamos a hacer algo y si llegamos a tener algo, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, es por Dios, por su gracia, por su misericordia. Necesitamos levantar una iglesia en este lugar que no sea presa fácil del afán, sino que realmente se levante una iglesia que le crea a Dios, una iglesia que realmente pueda decirle: Señor, aquí está mi vida, ¿qué necesitas que hagamos? Pero cuando una iglesia se afana, sencillamente se olvida de reproducir la semilla que se nos ha sido confiada. Dios nos ha confiado la semilla del evangelio del reino de Dios, pero en la medida en que estamos tan afanados, sencillamente no somos capaces de compartirla ni de reproducirla. Una persona afanada defenderá a capa y espada lo que ha resultado de su trabajo y de su esfuerzo, y si percibe que algo o que alguien amenaza tan siquiera un poco lo que ha producido, eso que se ha convertido en su amenaza debe de ser eliminado. Aún así, si eso es la misma palabra del Señor, por lo tanto hay personas que vienen a la casa de Dios, son expuestos a la palabra de Dios, saben que lo que se les está predicando en este lugar es lo que su vida necesita, pero cuando hay personas que están totalmente afanadas y sienten amenazada su seguridad y sienten amenazados sus recursos y sienten amenazados lo que han logrado, sencillamente terminarán eliminando y asfixiando todo aquello que realmente amenaza con su estilo de vida. Y una vez más repito, que aun si es la misma palabra de Dios, la terminarán extirpando, la terminarán sacando. Pero esta preciosa hora, espero que sus oídos estén bien abiertos para que esta palabra que va a ser metida en su vida a forma de semilla pueda reproducir, pueda ser una semilla provechosa, que nada de lo que hay en su vida pueda estar compitiendo, que nada de lo que hay en su vida pueda estar combatiendo con la preciosa y poderosa palabra de Dios, y que cada vez que venga a la casa de Dios tenga con el interés de oír y entender y poner en práctica lo que aquí se predica, lo que aquí se nos dice debe de ser llevado a la práctica para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No debe de eliminar la palabra, no debe de eliminar aquellos elementos que le están ayudando a crecer y le están ayudando a avanzar para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No puede surgir nada cerca de esa planta, porque si algo va naciendo cercano a él, entonces al igual que las plantas en el desierto que se hallan amenazadas por el aparecimiento de otra, entonces esas plantas producirán toxinas que impedirán el desarrollo de la tal. Algo muy parecido a lo que hemos estado describiendo. Hay cosas que producen afán en la vida de los seres humanos, y si nosotros no tenemos cuidado, terminaremos siendo víctimas de las consecuencias del afán y del engaño de la riqueza. Por lo tanto, si este mal que llamado afán está gobernando nuestra vida, hoy debe de ser quitado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Debe desaparecer el afán, debe desaparecer la ansiedad, debe desaparecer la preocupación, que son realmente indicativos de que algo no está bien en nuestra vida. El afán es claramente evidente en elementos como el trabajo, como los bienes materiales, como el dinero, como el futuro, entre otras
cosas. ¿Por qué el afán es un problema? Dirá alguien. Sencillamente, si queremos hablar del afán, el afán va a afectar nuestra salud. ¿Sabe realmente que sufre una persona afanada? Una persona que tiene afán producirá en su vida una angustia, una ansiedad y una preocupación que afectará de manera directa su sistema nervioso, entre otros sistemas. El afán es capaz de provocar insomnio. El afán es capaz de producir dolor muscular, irritación y poca capacidad de concentración. Hay estudios que demuestran que cuando una persona es víctima de ansiedad, podría verse afectado muy frecuentemente con dolores de cabeza, con úlceras, con diarreas, y si mantiene esa actitud puede llegar a condiciones más difíciles aún, incluso llegar a tratamiento psiquiátrico. Todo esto realmente ha sido resultado de una preocupación excesiva. Quiero hablarle a gente de esta preciosa hora que no importa lo que esté pasando a su alrededor, su confianza está depositada en el Dios Todopoderoso. Usted va a salir adelante no por su trabajo, no por su esfuerzo, no por su capacidad, no por su habilidad. Usted va a salir adelante porque Dios está con nosotros, porque Dios va abriendo caminos, porque Dios realmente es el que obra a favor de nosotros. Hay muchos que se han afanado y han empezado a depositar su confianza en las cosas materiales, han empezado a depositar su confianza en el trabajo, pero los que estamos reunidos hoy aquí esta preciosa tarde, nuestra confianza está depositada en nuestro Señor Jesucristo. No es que no vamos a trabajar, no es que vamos a entrar en un estado de pasividad, pero realmente lo que vamos a hacer es confiar en nuestro Señor Jesucristo. Espero que su salud no esté siendo afectada por el afán, por la preocupación, por la angustia. Espero que pueda dormir tranquilo, porque el sueño es un regalo de Dios, es un don de Dios. Yo sé que hay otras situaciones que las pueden provocar, pero si lo que lo está provocando es el afán, hoy esta tarde vamos a orar para que el Señor le dé respuesta. Estamos hablando de eso en el ámbito de la salud, pero el afán no solo afecta a la salud, también afecta a las relaciones familiares. Hay tensión, hay conflictos, discusiones continuas. Todo por no saber manejar de manera correcta las presiones de la vida. Siempre enfrentaremos crisis, pero se agravará más si no sabemos manejar esa presión. Voy a leer un texto, y este texto habla acerca del trabajo y habla acerca del sueño. Es un verso muy conocido. Voy a leerlo de la versión lenguaje actual. Salmo 127:12, la Reina Valera dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. En la versión lenguaje actual dice así: de nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Hay gente que se acuesta y aún dormida se levanta cansada, ni pudo reponer las fuerzas de esa noche, y se siente que quizás no disfrutó la noche porque sencillamente tiene una vida totalmente afanada, tiene una vida totalmente preocupada. Traigo noticias, esa no es la intención de Dios. La intención de Dios no es que seamos gente afanada. La intención de Dios es que no seamos gente que tenga una tremenda avaricia. La intención de Dios es que seamos gente que pongamos y depositemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. De nada sirve trabajar y trabajar, pero cuando estás comiendo el pan no es un pan que te agrade, sino, como dice el texto, es un pan de dolores. Quizás, amados hermanos, es humilde lo que estás comiendo, pero si tienes la bendición del Dios Todopoderoso, vas a disfrutar esa comida. Quizás no es un banquete de reyes, quizás no es un banquete de dignatarios, pero si es lo que has recibido por la bendición del Dios Todopoderoso, esa comida te sustentará más que aquella que has logrado a través de la fe, que aquella que has logrado a través de estar todo trabajando y trabajando, y en esa medida te has estado descuidando de lo más grande, de lo más valioso, de lo más importante, que es nuestra relación con el Dios Todopoderoso. No estoy incitando a nadie a que no trabaje, no estoy incitando a la pasividad, pero sí estoy incitando que nuestra confianza no debe de estar en el trabajo, nuestra confianza debe de estar en el Dios Todopoderoso. Aquel a quien Él quiere, dice, le dará un pan, le dará también el sueño, le será recompensado, porque ha depositado su confianza en el Dios Todopoderoso. De eso le damos aquí hoy esta preciosa tarde.
sin tener tiempo para dedicarle a Dios y para dedicárselo a tu familia, lo que comerás no será un pan de delicia, será un pan de dolor, que cuando lo comas no te saciará, más bien te va a producir un tremendo dolor. Pero cuando incluyes a Dios en tu vida, entonces te dará como premio ese pan, pero también te dará como premio el descanso, también te dará como premio todas esas bendiciones que habla la bendita y preciosa palabra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta tarde? Así que evalúe su salud. Muy probablemente su salud está siendo afectada no por otra cosa, sino por el afán. No es un mal espíritu el que lo está afectando. Probablemente usted es una persona muy afanada. Pero el afán no solo afecta a mi salud, el afán también afecta a las relaciones familiares. Marta fue víctima del afán, lo que desbordó en un conflicto con su propia hermana. Y en ese conflicto también trató de involucrar a nuestro Señor Jesús, el cual decidió explicar a Marta que el afán, lejos de ayudar, afecta la vida de la persona. Lucas 10, de 38 al 42 dice así: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la que no le será quitada. Cuando vives una vida demasiado afanada, no solo llegas quizás a tener problemas con tu relación con Dios, no solo tienes que llegar a tener problemas con tu salud, muchas veces llegas a tener problemas con tu familia. Hay personas que están tan afanadas que realmente un tiempo con su familia no lo pueden tener, no lo pueden disfrutar, y lo único que se genera son tensiones, y lo único que se genera son conflictos, y lo único que se genera son esos pleitos que regularmente quizás están teniendo. Pero traigo noticias esta preciosa tarde: si usted quiere vivir bien con Dios, si quiere vivir bien con su familia, el afán debe de ser quitado de nuestra vida. El afán es un peligro, porque no solo te terminará afectando en tu salud, no solo te afectará en tu relación con Dios, no solo te afectará en tu relación con tu familia. Si tú realmente no haces nada con el afán, tarde o temprano terminará asfixiando esta preciosa palabra, tarde o temprano te terminará desviando del camino, haciéndote una persona infructuosa. Pero si tú de veras quieres producir, pero tú si de veras quieres crecer en la vida del Señor, el afán debe de ser quitado de la vida de cada uno de nosotros. Este afán de Marta en quedar bien con Jesús la hizo desenfocarse de lo más importante. Lo más importante en ese momento no solo era atender a Jesús, pero lo más importante era recibir la palabra de nuestro Señor Jesús. Los felicito a los que están hoy aquí esta preciosa tarde. Yo sé que tenían que hacer cualquier otra cosa, yo sé que en este momento quizás bien pudieran estar haciendo otra acción o otra situación, pero ustedes determinaron venir hoy a la casa de Dios a recibir palabra, que si ustedes realmente le ponen atención y lo ponen en práctica, esta palabra que están recibiendo no le podrá ser quitada por nadie, no le podrá ser arrebatada por nadie. Dios en esta preciosa hora tiene que sacar de nuestra vida la paz y darnos cuenta que parte más importante de la vida es esto que estamos haciendo hoy, esta preciosa hora, recibir palabra de Dios, así como lo hizo María. Claro que María sabía que su hermana estaba cocinando, pero ella sabía que en esa sala, en ese lugar, en esa casa estaba ocurriendo algo más grande, estaba ocurriendo algo más especial, y era que la palabra de Dios estaba siendo expresa, y era que el mensaje de la salvación estaba siendo presentado. Y ella dijo: a mí lo que me interesa más y a mí lo que me edifica más en este momento es recibir la preciosa palabra de nuestro Señor Jesús. Bienaventurados los que están hoy en esta preciosa tarde, siendo bañados, siendo bendecidos con esta preciosa palabra. Si le presta atención, algo el Señor va a hacer en su vida. Yo no sé si usted se recuerda cuando empezó su vida familiar.
Cuando yo empecé la vida familiar con mi esposa, no es que ahora tengamos cantidad de cosas, y si uno tiene cantidad de cosas, usted sabe que una gran cantidad de esas uno está luchando para que sobreviva, no porque estén bonitas. Pero cuando uno empieza casi con nada. Bueno, yo fui de esos. Hay familias que tuvieron la bendición de empezar ya con casa, esas personas que planifican más su vida, empezaron con casa, con los muebles. A veces uno más valor que otra cosa tiene. Pero con el paso del tiempo, el esfuerzo y el trabajo se va haciendo de las cositas. Y dice, no, esto me ha costado. Esto de veras que sí me ha costado. Y es tan poco planificado que termina pagando a veces las cosas 4 veces más de su propio valor cuando lo va a sacar a los lugares que dice, oye, su imprima, letra corrida. Ya cuando se la cuenta lo paga como 4 veces. No tenemos la cultura, no tenemos la cultura de ir ahorrando para decir, bueno, ya cuando tenga el dinero lo pongo. Vamos. Le agarramos al que pasa con el corte, le agarramos al que pasa con los trastes. Y nos esforzamos. A veces así como pobres, así nos toca, y la poca cultura que tenemos financiera. Pero si alguien le dice, miren, y eso que usted tiene ahí, se lo puede regalar a fulano. No, usted no sabe lo que me ha costado. Dice que fulano necesita tal cosa, que se esfuerce, que trabaje él. Yo voy a trabajar por lo mío. Y nos hemos afanado tanto en las posesiones materiales que cuando quizás haya alguna situación realmente en la cual nosotros pudiésemos no tener tanto apego en esas situaciones, nos cuesta realmente, porque interpretamos que las posesiones materiales han sido el resultado del afán, del esfuerzo, del trabajo, de la preocupación muchas veces. Pero muchas veces esas cosas nos harán perder lo más valioso. Y si no reflexionamos, esos placeres terminarán alejando nuestra vida del propósito que Dios nos ha dado. Y al final, sí, quizás vamos a perder lo más grande por algo temporal. Ya que por mucho esfuerzo que nosotros pongamos, pero ese esfuerzo está lejos del Señor, jamás lograremos más lo que Dios ya había determinado para cada uno de nosotros. Voy a hacer una lectura corrida de Mateo capítulo 6, del verso 25. Ahí dice, por tanto os dijo Jesús, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y Jesús va a reflexionar y dirá, mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pregunta, ¿no valéis mucho más vosotros que ella? Y va a preguntar, y aquí una vez más va a provocar en el oyente esa invitación a no afanarse. Y Jesús dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Pregunta, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda la gloria que tuvo, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Una vez más pregunta, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Una vez más recalca y dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. El verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El verso 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día su propio mal. El mensaje, la invitación de nuestro Señor Jesús es que no nos afanemos por las posesiones. Dios nos ha dado algo más valioso, algo más importante que las posesiones, y es la vida misma. Y si nos dio la vida, entonces yo puedo asegurarle esta tarde que también nos dará los elementos necesarios para sustentar y para mantener la vida. El afán no lo vaya a alejar del Señor. Hay gente que ha servido durante tiempos al Señor, hay gente que se ha consagrado durante tiempos al Señor, pero de pronto en el camino le surgió una oferta para
para poder afanarse y sin darse cuenta y sin meditarlo y sin reflexionarlo, abandonó lo más grande, abandonó lo más importante, que es el reino de los cielos, y escogió por algo que lo está afanando actualmente, algo que es temporal, algo que Dios no quiera, pero pueda darse. Usted lo trabaja ahora y quizá mañana se lo roba, pero usted va a estar trabajando cuando viene el Señor en algo que nadie le quita, en algo que nadie le hurta, en algo que nadie le roba. Realmente nuestra confianza no debe de estar en las posesiones, no debe de estar en el trabajo, no debe de estar en el esfuerzo, no debe de estar en la preocupación de nuestra vida, sino que nuestra confianza debe de estar depositada en el Dios Todopoderoso que está aquí hoy, esta preciosa tarde. Este tiempo aquí no es perdido, este tiempo aquí es ganancia, este tiempo en la casa del Señor es la mayor bendición que podemos tener todos los que nos hallamos hoy aquí esta preciosa hora. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús dijo que de las semillas que son sembradas en diferentes tierras, hay una semilla que cae en una tierra que produce solo espinos, y cuando la semilla trata de crecer, trata de desarrollarse, dice que esos espinos la terminan ahogando. Explicando Jesús qué son esos espinos, Jesús dijo: esos espinos que ahogan la palabra es el afán y es el engaño de las riquezas. Me pregunté yo, ¿y en qué consiste el engaño de las riquezas? Y claro, uno puede hacer una lectura de diferentes frentes. Desde un economista puede hacer la pregunta, quizás desde un administrador, desde muchas perspectivas. Incluso pudiera ayudarnos la psicología social y otras clases de ciencias. Pero me interesó mucho lo que la palabra dice en relación al engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas consiste en que la riqueza promete todo lo que alguien alguna vez ha soñado. Pero cuando esta persona se ha afanado y ha trabajado para producir riquezas, es probable que las pueda lograr y es probable que no las logre. Si no las logra, se frustra. Y si las logra, nada más se da cuenta al final que todo aquello por lo que se afanó y por lo que se esforzó terminó siendo una ilusión. Hay gente que se entrega de lleno a la producción de riqueza o a la producción de dinero solo para darse cuenta que al final no recibieron lo que realmente ellos habían anhelado. Hay gente que llega a depositar su confianza en las riquezas y en el dinero que poseen, pero llega el punto donde se dan cuenta que no importa la cantidad de dinero que hayan acumulado en toda una vida, muchas veces esa cantidad de dinero no les servirá ni les ayudará en alguna ocasión. Quiero leerles un par de textos que hablan acerca de esto. Salmo 62:10 dice así: no confíes en la violencia ni en la rapiña. Dice, no realmente caminen y transiten por ese sendero. No aumenten las riquezas ni pongáis el corazón en ellas. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbio 23, del verso 4 al 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La pregunta en el verso 5 dice: ¿has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Pues se harán alas, hablando de las riquezas, como alas de águila y volarán, siendo las águilas las aves que vuelan más alto, dicen, y volarán al cielo. Ese es el problema cuando nos afanamos por conseguir las riquezas, haciendo de lado lo más importante que es Dios y tu familia, y terminas depositando tus confianzas en la riqueza, que tarde o temprano te terminarán abandonando. Por lo tanto, lo más importante es depositar nuestra confianza en Dios. Qué triste será descubrir que cuando creas que has logrado todo aquello por lo cual te has afanado tanto, ya no tengas ni tiempo para disfrutarlo y no tengas ni con quién disfrutarlo, porque todo habrá sido un engaño. Aún estás a tiempo de retomar el camino correcto, camino que es el que Dios da y provee realmente lo que necesitamos. ¿De qué le servirá a usted y a mí trabajar toda una vida? Algunos levantándonos a las 3 de la mañana, acostándonos a las 10 de la noche,
quizás ganando un buen sueldo, por decir algo, o quizás teniendo un buen negocio. Si cuando tenga 50, 60 años, por ese esfuerzo físico que usted hizo, va a terminar muy enfermo, y todo lo que acumuló le va a servir para medicina. En ese proceso se pierden familias, y si usted acumuló una gran cantidad de dinero pero trató mal a su familia, no va a haber con quién lo disfrute. Muchas veces eso es un engaño. Hay gente que dice, yo no sé si usted lo ha dicho alguna vez, yo fuera feliz si tuviera una casa enorme con todos sus lujos, yo fuera feliz. Yo fuera feliz si tuviera un carro último modelo. Yo fuera feliz si lograra viajar a muchas partes del mundo. Y empieza a plantear su vida y a determinar la felicidad en los logros que aparentemente solo nos da la riqueza. Hay una estadística hablando de los países más felices del mundo. Son pocos latinoamericanos que aparecen en esos países que son los más felices del mundo. En la lista puede aparecer Costa Rica en alguna medida, puede aparecer también Puerto Rico, puede aparecer también República Dominicana. Son unos 3 o 4 países que aparecen en las estadísticas o en los índices de los países más felices del mundo. Y de ahí los países europeos, los países árabes en alguna medida, los que producen petróleo, son los que tienen los índices de quizás mayor felicidad. Pero curiosamente, siendo los países que en teoría son los más felices, son los que tienen los índices más altos de suicidio en el mundo. Son personas que tienen todo lo que quieren y todo lo que se puede imaginar alguien, y se terminan quitando la vida. Tenemos en nuestra parte del mundo, aquí en América, por lo menos en Norteamérica, grandes estrellas del cine y personas multimillonarias que cuando uno viene a oír la noticia, bueno, se quitó la vida. Quizás uno de los que personalmente más me impactó fue un personaje llamado Robin Williams. No sé su nombre original cuál ha sido, pero el de farándula es Robin Williams. Un personaje que trabajó también en cantidades de películas, haciendo reír a personas, haciendo personajes que quizás realmente producían un momento de placer, el que iba a verlo en un cine o verlo en su casa, pero tristemente se terminó quitando la vida, terminó en suicidio, prácticamente estaba solo, tuvo familia, pero realmente quizás no la trató bien, no sé cuál haya sido la causa, pero sencillamente se terminó quitando la vida. Voy a decirle que se dio una depresión económica en Argentina, donde millonarios tenían cantidades de dineros en el banco, pero cuando la moneda se devaluó, sencillamente se dieron cuenta que no tenían nada. Y muchas de esas personas ricas y acaudaladas, al darse cuenta que ya no tenían esa riqueza que había metido en el banco, muchos de ellos no soportaron en teoría vivir en la pobreza y se quitaron la vida. Déjeme decirle, la riqueza realmente quizás ofrece esas cosas, pero por eso se convierte en el engaño de la riqueza, porque prácticamente te prometen una felicidad y te prometen una dicha, pero cuando llegas al punto donde en teoría tienes lo que te ha prometido, todavía se halla vacía la persona, todavía no tiene felicidad, todavía no tiene dicha, porque la felicidad y la bendición de las personas no lo produce el afán, no lo producen las riquezas de esta vida. La bendición de la persona se halla con Dios, se halla en el camino del Señor, se halla cuando hemos venido a la presencia del Dios Todopoderoso. Muchas veces las riquezas, en lugar de bendecirte, te puede ser un tropiezo. Eso le pasó al hombre rico, que sus riquezas le impidieron seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tanta era la riqueza, tanto era el bien acumulado, que eso se convirtió en un estorbo en seguir a nuestro Señor Jesús. Dios bendiga a los que estamos hoy aquí esta preciosa tarde. No hay ricos entre nosotros, quizás somos gente pobre, pero somos gente bendecida, somos gente feliz. No hay nada que nos afane, no hay nada que nos estorbe para seguir a nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos tener una cuenta millonaria, no necesitamos tener una mansión de lujo, no necesitamos tener autos últimos modelos, no necesitamos nada de eso. Le aseguro que cada vez que venimos a la casa de Dios hallamos bendición, hallamos respuesta, hallamos realmente sentido, hallamos dirección, hallamos fortaleza. Ese hombre rico al cual Jesús le hace la invitación a seguirle, sencillamente se fue triste, y la tristeza le fue provocada por
Esa misma mentira de la riqueza le fue dada al hombre que tenía unos graneros llenos de una tremenda provisión. Se afanó, trabajó, yo no sé realmente qué estaba haciendo. Quizá mi familia tiene porque no se menciona. Y la riqueza le dijo: esos graneros son insuficientes, te tengo preparado todavía más. Y dice que aquel hombre mandó derribar sus graneros, se hizo unos más grandes y depositó ahí mucho más de lo que ya tenía. Y él va a reflexionar consigo mismo y dijo: alma, gózate. Él pensó que con las riquezas iba a tener felicidad. Y él dice: gózate porque muchos bienes tienes. Pero la voz fue dicha esa noche, le dijeron: necio, esta noche vienen por tu alma y por todo lo que te afanaste y por todo lo que te esforzaste y por todo lo que has trabajado. La pregunta es: ¿quién lo va a terminar disfrutando? Usted disfrute lo que Dios le da diario, usted disfrute la provisión que Dios le da. Quizás no estoy hablando a gente que se va a convertir en empresario multimillonaria, pero estoy hablando a gente que realmente tiene placer y disfruta las bendiciones que Dios nos da diario. Qué tremenda bendición es noche a noche reunirnos con la familia y compartir la bendición que Dios nos da. Qué tremenda bendición es que usted se acueste, pueda dormir y pueda levantarse en la mañana. Si el Señor nos regala la vida y seguir avanzando y seguir caminando, dándole honra y dándole gloria a nuestro Señor Jesús. Que el dinero, que las riquezas, que el afán no te engañen, porque terminará asfixiando la palabra que aquí se está siendo predicada. Dios quiera que nosotros podamos seguir adelante. El único de los apóstoles que acumuló alguna cantidad, quizás muy poca, de dinero, fue el que terminó quitándose la vida a sí mismo. Y una vez más se demuestra que la felicidad de esta vida no está en el recurso. Ese hombre llamado Judas pensó que las 30 monedas de plata le iban a cambiar la vida, pero realmente las 30 monedas de plata que él recibió para entregar a nuestro Señor Jesús, lo único que terminó produciendo en la vida de Judas fue su propia muerte. Esas 30 monedas de plata que sigue ofreciendo el mundo, por más trabajo, por más dedicación, por más esfuerzo, a lo único que te puede conducir es a la muerte, a lo único que te puede conducir es a la destrucción. No importa realmente en algunas condiciones que a veces damos, a veces caminamos, nosotros al igual que María hemos escogido la mejor parte que no será quitada, y es estar recibiendo palabras, estar recibiendo bendición. Una vez más quiero recalcar, no estoy llamando a la pasividad, no estoy llamando al ocio, ni a que no se trabaje. Más bien tenemos un llamado divino al trabajo, pero sin caer en el engaño de las riquezas y de la paz. El llamado que el Señor está haciendo es que por sobre todas las cosas aprendamos a confiar en Él, aún sobre las propias riquezas, porque estas pasan y desaparecen, pero el que oye y hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Una ofrenda de palmas al Señor en esta preciosa hora. Hace años surgió un pensamiento y yo quiero ir terminando con él esta noche. Yo sé que usted lo ha oído. Ese pensamiento dice: lo que el dinero no puede comprar. Alguien escribió: el dinero puede comprar una casa, pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un libro, pero no el conocimiento. El dinero puede comprar un médico, pero no la salud. El dinero puede comprar una posición, pero no el respeto. El dinero puede comprar la sangre, pero no la vida. El dinero puede comprar sexo, pero no el amor. El dinero puede comprar comida, pero no el apetito. El dinero puede comprar adornos, pero no la belleza. El dinero puede comprar diversiones, pero no la felicidad. El dinero puede comprar un crucifijo, pero no un salvador. El dinero puede comprar una iglesia, pero no el cielo. Hay personas que no tienen tiempo para esto. ¿Saben cómo están? Engañadas. En algún momento yo les hice la estadística de cuánto nosotros le invertimos a Dios en una semana, y les digo que no es mucho. No es una gran cantidad de tiempo que nosotros invertimos para servir.
La mayor cantidad de tiempo la invertimos en otras cosas. Parte de eso es el trabajo. El trabajo es una bendición, tampoco lo veo como una maldición. Pero cuando el trabajo es excesivo, el afán, la angustia, la aflicción y la preocupación es excesiva, sin darse cuenta está perdiendo lo más grande y lo más especial. De nada le va a servir tener una cuenta jugosa en el banco. Así como se manejan las situaciones a nivel mundial, una depresión económica y que usted tenga $10,000 en el banco, hay al punto que eso no vale nada. Estados Unidos, allá por el 2008-2009, sufrió una crisis económica. Solo para que tengan idea. Habían casas que en su mejor momento pudieron llegar a haber costado $500,000. Pero en el momento de la crisis, hay casas que no llegaron a costar ni esas que darían $10,000, la gente no daba ni $50,000. Claro, esas cifras para nosotros todavía siguen siendo grandes. Para la realidad de Estados Unidos es otra cosa. La crisis que se dio, algunos dicen por el petróleo, también fue por la banca, por los bienes y raíces, afectó a gente que realmente deposita su confianza en las cosas que hoy son y mañana no son. Hay gente que ha guardado sus ahorritos, el caso de Finceto y Inceto en nuestro país hace ya un par de años, gente que depositó su dinero ahí y en un momento se desaparecieron los que administraron, y no solo desaparecieron ellos, desaparecieron también. Y hay gente que confía en eso. No, hay que trabajar, yo no tengo tiempo para Dios. A mí me gusta el culto, me gusta la palabra, me gusta la iglesia, pero no tengo tiempo. Tengo que trabajar, porque si no trabajo, dice la gente, no como. Te tengo una noticia: si no buscas de Dios y te matas trabajando, mucho dinero vas a poder tener, pero que así después vas a poder comer. Miren, ahorita que pueda comer, si puede, porque va a haber un momento en que ya no va a poder ni comer. Así que como ahorita. El libro material de la vida dice: no hay mayor placer para el hombre bajo este sol que coma y que viva el fruto de su trabajo, sin descuidar lo más importante, Dios, y lo siguiente, su familia. Póngase en pie también. El afán y el engaño de las riquezas, dos elementos que asfixian la buena semilla. Quizás esta tarde hay gente que tiene luchas con el afán, demasiado afanados, demasiado preocupados, demasiado angustiados. Algunos se afanan hasta por cosas buenas, pero ni aún en lo bueno uno tiene que afanarse. Si hay gente que ha estado teniendo problemas con su salud, si hay gente que ha estado teniendo problemas con su relación con Dios, si hay gente que ha estado teniendo problemas con relaciones familiares, hoy voy a orar por usted esta tarde.